Amante Dios, gracias te damos. Gracias, Padre amado, por la bendición de tener una vez más la oportunidad de compartir tu palabra con este pequeño puñado de hermanos en esta noche. Te pido especialmente, Padre, que seas tú utilizando el vaso para esta noche, nuestro hermano José Antonio, y que seas tú hablando por medio de él, que estas palabras sean edificantes, propias para tu iglesia, mi Dios. No sabemos hasta dónde han de llegar estas palabras, pero pedimos que por tu espíritu ellas calen en cada oyente. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. También. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Reinaldo. Y pues qué bendición que estamos disfrutando de este nuevo look de nuestro Star Meeting. Quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche aquí en el estudio de Gálatas. Y pues vamos a continuar nuestro estudio. En esta noche vamos a abordar los versículos 15 al 21 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Le vamos a dar lectura al pasaje. Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. También nosotros creímos en Jesús el Mesías para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Si buscando ser declarados justos en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. En estos versículos que tenemos esta noche, el apóstol Pablo continúa o da, más bien dicho, le da cuerpo el apóstol a esto que está enseñando muy probablemente a oídos y en presencia de todos aquellos que en los versículos anteriores provocaron que el apóstol defendiera y argumentara a favor de la gracia frente a aquellos enviados de parte de Jacobo que llegaron a la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo, estaba de visita Pedro, también estaba Bernabé y otro grupo de judíos que probablemente formaban parte de la iglesia, y se causó un problema muy grande cuando Pedro y los demás judíos que ya habían entendido el lugar que tenían los gentiles en la iglesia de Dios, que ya no eran como antes considerados inmundos, con los cuales no se podía comer, con los cuales no se podía tratar,
ahora, al parecer, habían ya entendido esto y ya se juntaban con los gentiles sin mayores problemas. Pero cuando llegaron los enviados de Jacobo, resulta que Pedro, Bernabé y el resto de los judíos que había allí se retrajeron. Ya no querían tener comunión con los gentiles. Y esto seguramente a causa de la presencia de aquellos enviados y lo que representaban estos enviados en términos de la gran, vamos a decir, tendencia de la iglesia de Jerusalén a favor de la ley, a favor de que los gentiles fueran circuncidados y guardaran la ley de Moisés. Frente a esto, Pablo reacciona de una manera muy fuerte. Ustedes saben cómo le dice en el versículo 14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Cefas es Pedro, ustedes saben, delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Y al parecer, el versículo 15, no solamente hasta el versículo 21 de este capítulo 2, sino de hecho, al parecer, todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4 forman parte de esta enseñanza, de esta defensa del Evangelio que el apóstol Pablo ofreció ante la actitud de Pedro, Bernabé y los demás. Y por primera vez en estos versículos aparece una palabra muy importante en la carta a los Gálatas. Una palabra que es fundamental, en primer lugar, para el mensaje de la misma carta. Pero además es central para el Evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Y central también para el cristianismo mismo. Y podemos decir que quien no entiende esta palabra no comprende el cristianismo. Y esta palabra es un verbo. Lo voy a decir en griego. Dikeo. El verbo dikeo, que se traduce como justificar o declarar justo. Una palabra crucial. Este verbo aparece en el versículo 16 3 veces. Una vez en el versículo 17. Y un sustantivo que se deriva de este dikeo, que es dikeosini, que quiere decir justicia, o traducido en algunos lugares como justificación, aparece en el versículo 21. Una palabra fundamental. En este párrafo del 15 al 21, Pablo desarrolla la gran doctrina bíblica de la justificación por la fe. Es esta enseñanza la buena noticia de que los hombres y las mujeres, pecadores y pecadoras, puedan ser aceptados y aceptadas por Dios, no por sus obras, sino por la fe. A través, podemos decir, entendido la fe como un acto de confianza en Jesucristo. De esta doctrina, el gran Martín Lutero decía lo siguiente: esta es la verdad del Evangelio. También es el artículo principal de toda la doctrina cristiana, del que consiste todo conocimiento de la piedad. Es de la mayor importancia, sigue diciendo, por lo tanto, que conozcamos bien este artículo, que lo enseñemos bien a los demás, y dice, y que les golpeemos a la cabeza continuamente con él. Esto decía Martín Lutero, que fue quien expuso de una manera pues bastante extraordinaria, muy clara,
esta verdad del Evangelio de la justificación. En otros lugares se refiere también el mismo Lutero a este artículo de la doctrina cristiana como importante. Decía, el más importante. Dice, el punto doctrinal capital y especial de la doctrina cristiana. Decía él, porque es esta doctrina la que forja a los verdaderos cristianos. Y termina diciendo, si el artículo de la justificación se perdiera, entonces toda verdadera doctrina cristiana también se perdería. Yo creo que habemos muchos aquí en este panel que podemos decir amén a estas palabras de Lutero. Si la doctrina de la justificación, como decía este hombre, es central en la religión cristiana, bueno, entonces es vital que la entendamos. Y entonces, ¿qué pues significa la justificación? ¿Qué significa justificación? Bueno, decimos que es un término legal. Es vocabulario que estaba tomado de los tribunales de justicia de los días de Pablo. Y justificación es exactamente lo contrario de condenación. Condenar es declarar a alguien culpable. Justificar es declarar que alguien no es culpable, que es inocente o justo. Es decir, esta declaración de justicia equivale a una sentencia. Y quien está sentenciando es ni más ni menos que Dios. Dios en su carácter de juez, quien frente a la obra perfecta de Cristo, que lleva los pecados de muchos, Él proclama, Él no solamente proclama, declara, Él emite una sentencia con respecto a aquellas personas que hemos venido en fe a refugiarnos en Cristo, que hemos venido como pecadores reconociendo que somos pecadores y que merecíamos ciertamente la muerte, y hemos venido en agradecimiento y en arrepentimiento a los pies de Cristo para confesarnos pecadores. Dice, ante esto el Señor declara, emite una sentencia, una declaración de justicia, una declaración de que tales personas que han llegado en esta situación, en esta condición, son declarados inocentes o justos. Y en la Biblia se refiere al acto de este favor inmerecido de Dios por el cual Él pone al pecador en la posición correcta consigo mismo. Y esto también es uno de los sentidos de justificar. No solamente la perdona o la absuelve, sino que la acepta y la trata como si fuera justa a su vista. Y no solamente como si fuera, sino como justa a su vista. Y bueno, cuando hablamos de justificación, muchas personas encuentran que este lenguaje de Pablo es, pues sí, en un sentido ajeno a su vocabulario, es una palabra que no utilizamos mucho, y además también se quejan de que el argumento de Pablo con respecto a la justificación llega a ser intrincado o complejo. Pero resulta que Pablo no está escribiendo sobre una necesidad humana universal como instando hoy como lo hizo hace 2000 años. Porque hay al menos dos cosas básicas que conocemos con certeza. La primera es que Dios es justo. La segunda es que nosotros no somos justos. Y si juntamos nosotros estas dos verdades, bueno, podemos explicarnos nuestro drama como seres humanos.
del que sabemos por nuestra conciencia y por nuestra experiencia que algo anda mal entre nosotros y Dios. En lugar de armonía hay fricción. En lugar de paz, lo que hay es enemistad y una profunda ira por parte de Dios. Estamos bajo el juicio de Dios, bajo la sentencia justa de Dios. Estamos separados de su comunión y estamos desterrados de su presencia. Porque como dice la Escritura, dice, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? Y siendo esto así, la cuestión más urgente a la que nos enfrentamos es la misma a la que aquel personaje del libro de Job llamado Bildad Suita, la verdad en la que él inquirió hace siglos. Preguntaba, estoy citando aquí el libro de Job en el capítulo 25:4. Estoy citando la revisión de los 70. La Septuaginta dice, ¿será justo el mortal ante el Señor? Que está mejor que la Biblia textual que tenemos aquí. ¿Cómo entonces puede el hombre tener razón ante Dios? Tenemos una mejor lectura en la versión Septuaginta que dice, ¿será justo el mortal ante el Señor? Quizás aquí en esta múltiple tabla de versiones podamos, miren ustedes, por ejemplo, en la izquierda, en el extremo izquierdo superior, la Biblia de las Américas, puede ser que refleje mejor el texto. Dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? O, fíjense, la nueva traducción viviente que está en el extremo derecho, ¿cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? Esta era la pregunta que se hacía de humildad. O como Pablo lo diría aquí, ¿cómo se puede justificar un pecador condenado? Y su respuesta a estas preguntas cruciales las tenemos aquí en este pasaje de Gálatas 2:15 al 21. En primer lugar, Pablo expone aquí la doctrina de la justificación por la fe. Lo va a hacer en los versículos 15 y 16. Y luego la sostiene en los versículos 17 al 21, tratando ahí con la objeción más común que se le hace a esta doctrina y demostrando además la absoluta imposibilidad de cualquier otra alternativa. Así es que vamos a ver en los dos primeros versículos 15 y 16 cómo es que Pablo expone la doctrina de la justificación por la fe. Dice el versículo 15 y 16, nosotros judíos por naturaleza, es decir, por nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. También nosotros creímos en Jesús el Mesías para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Como vemos aquí en su exposición, Pablo contrasta la doctrina de la justificación de los judaizantes por las obras de la ley. Contrasta esta doctrina de la justificación de los judaizantes con la doctrina de los apóstoles, con la doctrina de la justificación por la fe de los apóstoles. Y como vemos, repudia la de los judaizantes y le da validez a esta última, a la de los apóstoles. Entonces, en primer lugar, podemos enfocar aquí un tema importante, la justificación por las obras de la ley. Y aquí, por la ley, se puede entender la suma total de los mandamientos de Dios. Y por obras de la ley, los actos que se realizan en obediencia a la ley.
Los judíos suponían que podían justificarse por este medio, y lo mismo hicieron los judaizantes que profesaban creer en Jesús, pero también querían que todos siguieran a Moisés. Y su posición era más o menos la siguiente: la única manera de ser justificado es trabajando duro, y el trabajo que tienes que hacer es las obras de la ley. Es decir, debes hacer todo lo que te manda la ley y abstenerte de todo lo que te prohíbe. Los judíos y los judaizantes te dirían de manera especial: esto significa que tienes que guardar los 10 mandamientos. Tienes que amar y servir al Dios vivo, no tener otros dioses o dioses sustitutos. Debes reverenciar su nombre y su día y honrar a tus padres. Debes evitar el adulterio, evitar el asesinato, evitar el robo. Nunca debes dar falso testimonio contra tu vecino, ni codiciar nada de lo que es suyo. Pero no piensen ahí que se detiene la lista, hay más todavía. Ellos te dirían: bueno, además hay muchas ceremonias que debes observar. Debes ser circuncidado, debes unirte a la iglesia judía, debes tomar muy en serio la religión, escudriñar las escrituras en privado y asistir a los servicios públicos. Además, debes orar, ayunar, dar limosna, y si haces todas estas cosas y no fallas en ninguna de ellas en particular, entonces quiere decir que pasaste la prueba, que Dios te va a aceptar y te va a justificar por las obras de la ley. Y esta era la posición del judío y la posición del judaizante. Y Pablo los describe como intentando, dice en Romanos 10:3, intentan establecer su propia justicia. Romanos 10:3. Aunque esta religión era exclusivamente del judío, fíjense ustedes, porque Dios hizo un pacto no con todo el mundo en el Sinaí, sino el pacto de la ley lo hizo exclusivamente con los judíos. Y aunque esta religión era exclusivamente del judío, por azares del destino ha llegado a ser la religión del hombre común, tanto antes como después. Y saben, hermanos y hermanas, esta es la religión del hombre de la calle de hoy en día. Y de hecho es el principio fundamental de muchos sistemas religiosos y morales en el mundo, excepto para el cristianismo del nuevo pacto. Y es muy popular porque favorece a muchos. Si me permiten usar el ejemplo, le dice al hombre que si solo se jala los calcetines un poco más alto y se esfuerza un poco más, puede ganar su salvación. Pero todo este asunto es un engaño terrible. Esta es la mayor mentira del mentiroso más grande que el mundo haya conocido jamás. El diablo, a quien Jesús llama el padre de la mentira. Nadie ha sido justificado por las obras de la ley, por la sencillísima razón de que nadie jamás ha guardado perfectamente la ley. Las obras de la ley, el cumplimiento estricto a sus demandas, están mucho más allá de nuestro poder y de nuestra capacidad. Podemos guardar externamente algunos de los requisitos de la ley, más o menos unos 10 minutos o 15, pero nadie, a excepción de Jesucristo, los ha podido guardar todos. En realidad, si observáramos nuestros corazones, si pudiésemos leer nuestros pensamientos, si
pudiésemos examinar nuestros motivos, nos encontraríamos con que hemos roto todas las leyes de Dios en innumerable cantidad de veces. Y tengamos presente que Jesús dijo que los pensamientos asesinos nos hacen asesinos. El que, por ejemplo, los pensamientos adúlteros nos hacen adúlteros. Aquel que ve a una mujer y la desea, ya ha adulterado con ella. Fíjese, los pensamientos adúlteros nos hacen adúlteros. Y no es de extrañar que la Escritura nos diga que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Fíjese que aquí el versículo 16 que dice esto está aludiendo al Salmo 143:2. Lo sorprendente es que nadie se ha puesto a pensar que es imposible llegar a Dios y llegar a su morada de esta manera. Ningún viviente podrá justificarse delante de él, dice el Salmo. Y la segunda alternativa es la que Pablo llama aquí por la fe del Mesías, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. Esta es la alternativa de Pablo. Jesucristo vino al mundo para vivir y morir. Toda su vida, toda su obediencia a la ley fue perfecta. Y en su muerte, Él sufrió por nuestra desobediencia. Mientras estuvo en la tierra, vivió la única vida impecable de obediencia a la ley que nadie jamás había vivido. Y en la cruz murió por nuestra transgresión de la ley, ya que el castigo por la desobediencia a la ley era la muerte. Todo lo que se requiere de nosotros para ser justificados, por lo tanto, es reconocer nuestro pecado, nuestra impotencia, y arrepentirnos de muchos años de autoafirmación, es decir, de esa insistencia tenaz en la búsqueda del propio bien. Y arrepentirnos de esa justicia propia que hemos tratado de establecer y confiar por completo en Jesucristo para la salvación. Entonces, la fe en Jesucristo no es solamente una convicción espiritual, sino un compromiso personal. La expresión aquí a la mitad del versículo 16 literalmente dice: hemos creído en Cristo Jesús. No solo aceptamos el hecho de que Jesús vivió y murió, sino que nosotros corremos a Él en busca de refugio y en busca de su misericordia. Entonces, en teoría, estos son los dos medios de justificación: o por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo. Y 3 veces más nos dice en este versículo 16 que el camino de Dios es el segundo, no el primero, es por la fe en Jesucristo. Y con su declaración tan enfática aquí de este triple, esta declaración triple que vemos nosotros en el versículo 16. Vean, por ejemplo, cómo dice, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros creímos en Cristo Jesús para ser declarados justos por la fe de Cristo. Y luego también lo enfático de esta primera
y no viable alternativa, que es la primera. Dice, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley. Luego dice, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Entonces, esta declaración tan continua del versículo 16 tiene la intención de que no nos queden dudas acerca de esta cuestión. Y la repetición, sin embargo, no es monótona, no es exacta y monótona, ya que tenemos aquí una especie como de escala ascendente de énfasis. Primero general, luego personal y finalmente universal. Miren ustedes, la primera afirmación es general. Dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. Y aquí Pablo no tiene a nadie a la vista, no tiene a nadie especialmente en mente. Parece como si fuera deliberadamente vago. Solo un hombre, dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Cualquier hombre, cualquier mujer. Y además dice, sabiendo, en el versículo 16, la primera palabra, sabiendo que el hombre. Este sabiendo no ofrece una opinión, vamos a decir, provisional, sino que es una afirmación dogmática. Ha pasado gran parte de los 2 primeros capítulos de esta epístola defendiendo su autoridad apostólica. Ahora, en este momento, le otorga todo el peso de su autoridad a esta declaración que tenemos aquí. Se ha atrevido a afirmar que su evangelio no era según hombre, ¿se acuerdan en Gálatas 1:11? Y siendo este el caso, su exposición del evangelio aquí en el versículo 16 tampoco es de hombre, sino es de Dios. Y por otra parte aquí, este sabiendo, que es un participio plural, podemos traducir sabiendo nosotros. Bueno, significa en el contexto aquí de Gálatas 2, que los apóstoles Pedro y Pablo lo saben y que están unidos en su convicción acerca de la naturaleza del evangelio. Pero quiero que noten que esta segunda afirmación, hay una segunda afirmación aquí en el 16, que es no solamente general como la de la primera parte del versículo 16, sino es personal. Dice, no solo nosotros sabemos, sino nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Es decir, nuestra certeza acerca del Evangelio es más que una certeza intelectual. Nos están diciendo ellos, lo hemos probado personalmente en nuestra propia experiencia. Y esta es una adición muy importante. Esto demuestra que Pablo está planteando una doctrina que él mismo ha puesto a prueba. Dice, sabemos, y también dice, nosotros mismos hemos creído en Cristo con el fin de probarlo. Y bueno, aquí también tenemos una tercera declaración que es universal. Así tenemos pues una primera que es general, que se refiere al hombre. Tenemos una afirmación personal cuando dice Pablo, nosotros sabemos. Y tenemos una tercera declaración en este mismo versículo 16, que es el principio doctrinal. Es el principio, vamos a llamarlo teológico, el principio de la experiencia personal, que son ahora confirmados por la Escritura. Entonces, el apóstol cita aquí el Salmo 143:2, del que hablábamos hace un segundo. El apóstol cita en apoyo de su palabra otra palabra de la Escritura, Salmo 143:2, que como lo hace de idéntica manera en Romanos 3:20.
hay un parecido muy grande entre la carta a los Gálatas, muchas declaraciones se parecen muchísimo a las que más adelante Pablo escribiría en la carta a los Romanos. Fíjense, por ejemplo, en 3:20. Ven ustedes el parecido con lo que estamos tratando en Gálatas 2:16. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aquí la expresión es, diría yo, más sorprendente porque se refiere, según Romanos 3:20, a toda carne. Noten ustedes, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada, ni judíos ni gentiles. Podemos decir en este sentido, la humanidad. Cualquiera que sea nuestra educación religiosa, cualquiera que sea nuestro nivel de educación, nuestra condición social o nuestro origen racial, el camino de la salvación es el mismo. Ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede justificarse por las obras de la ley, ni judíos ni gentiles, nadie. Toda carne debe estar justificada por la fe, por el don único de la fe en Cristo Jesús. Y yo creo que sería difícil encontrar una declaración más contundente de la justificación que esta que tenemos aquí. Entonces, se insiste por los dos apóstoles principales, Pedro y Pablo, que dice conocemos, confirmado por su propia experiencia, dice hemos creído, y la aprobación de las Sagradas Escrituras, como hemos visto, por las obras de la ley nadie podrá justificarse. Y con esta triple garantía, por así decir, debemos aceptar la doctrina bíblica de la justificación y no dejar que nuestra propia justicia natural obstaculice la fe en Cristo. Entonces, en estos dos versículos 15 y 16, Pablo ha mostrado de una manera sencilla y a la vez profunda esta doctrina de la justificación. Y en los versículos que siguen, del 17 al 21, Pablo da cuerpo, argumenta a favor de la doctrina. Y miren, hermanos, tan llana y penetrante como es la exposición de Pablo, fíjense, fue desafiada en sus días. Y todavía, hoy, en el año 2016, está siendo cuestionada todavía. Es así que en estos versículos pasa de la exposición al argumento. Nos expuso en el 15 y 16. Pasa aquí al argumento en los versículos 17 y 21. Y nos presenta tanto el argumento que sus críticos utilizaban para tratar de echar abajo su doctrina, como el argumento que él utilizó para echar abajo la doctrina de ellos y establecer la suya. Así que en estos versículos, por así decir, los oímos discutir. Y podemos comenzar diciendo, bueno, ¿cuál era el argumento de los críticos en contra de Pablo? Y leemos los versículos en Gálatas 2, 17 y 18. Que dice, y si buscando ser declarados justos en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso el Mesías ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro como transgresor. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, no son fáciles y se han entendido de manera diferente. De las dos interpretaciones principales, he elegido la que me parece que es más coherente,
más en armonía con los escritos de Pablo en otros lugares y en particular con la enseñanza paralela de la epístola a los romanos. Los críticos de Pablo argumentaban así. Dice, la doctrina de la justificación por la fe en Cristo solamente que Pablo predica, aparte de las obras de la ley, es una doctrina muy peligrosa, decía, porque debilita de una manera fatal el sentido de la responsabilidad moral del hombre. Si el pecador puede ser aceptado por confiar en Cristo sin ninguna necesidad de hacer buenas obras, dicen, en realidad se le está animando para que rompa la ley y viva como se le antoje. Esta herejía también tiene el nombre de antinomianismo, ir en contra de la ley como la regla de vida. Y hay mucha gente que todavía sostiene esto. Si Dios justifica, dicen, a gente que es mala y perversa, ¿cuál es entonces el punto de ser bueno? ¿No podemos entonces hacer nosotros lo que queramos, como ellos, y vivir como nos plazca? La primera respuesta de Pablo a sus críticos es negar esta sugerencia con mucha indignación. Dice Pablo, en ninguna manera, mi genite, dice, de ningún modo, Dios no lo permita. Niega de una manera especial el alegato que añaden aquí de que era culpable de hacer de Cristo el agente o el autor de los pecados de los hombres. Dice, si buscando ser declarados justos en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto el Mesías ministro de pecado? ¿Es Cristo el agente o el autor de los pecados de los hombres? De ninguna manera, dice Pablo. Por el contrario, más bien en el versículo 18 dice, yo me demuestro transgresor. Porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. En otras palabras, si después de haber sido justificado sigo siendo pecador, es mi culpa y no la de Cristo. Solo yo tengo la culpa y nadie puede culpar a Cristo. Siguen diciendo los versículos 19 y 20, porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo procede aquí a refutar el argumento de sus críticos. Su acusación de que la justificación por la fe animaba a continuar en el pecado es ridícula. Esto era entender de manera burda el evangelio de la justificación. La justificación no es una ficción legal en la que se cambia el estado de un hombre mientras que su carácter queda intacto. Dice 2:1 de Gálatas. Dice la justificación. Perdón, hermanos. Lo que está diciendo Pablo aquí es que la justificación, en primer lugar, es en Cristo. Fíjense ustedes. Porque si buscando, dice, ser justificados en Cristo, lo que dice Pablo aquí es, la justificación es necesariamente en Cristo. Es decir, esto de en Cristo significa estar unido
a Cristo. Es una de las palabras más ricas en contenido. Y buscando ser declarados en Cristo. Y si buscando ser declarados justos en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. La justificación no es una ficción legal, en la que se cambia el estado de un hombre, mientras que su carácter de pecador queda intacto. Porque como dice Pablo, es en Cristo que nosotros buscamos la justificación. Y es en esto en lo que consiste también la justificación. Es decir, nuestra justificación tiene lugar cuando nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Y si alguien está unido a Cristo, nunca llega a ser la misma persona que fue. La justificación es en Cristo. La justificación está conectada con el ser unido a Cristo. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que ha ocurrido un cambio dentro de tal persona. No es solo su posición delante de Dios la que ha cambiado. Es Él mismo que de una manera radical ha cambiado de una manera permanente. La realidad y la presencia del hombre nuevo en el creyente es lo que nos permite ver esta realidad en su verdadera dimensión. El cambio está en el nuevo ser que el creyente ha recibido en el nuevo nacimiento. Nos diría Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, hablar de regresar a la vida vieja e incluso pecar cuando le plazca a uno es francamente imposible. El creyente, en virtud de la unión con Cristo y de esta justificación que alcanza en la unión, que logra en la unión, se ha convertido en una nueva creación, lo que significa que ha comenzado una nueva vida. Entonces Pablo pasa a hablar ahora de este cambio sorprendente que viene sobre alguien que está justificado en Cristo. Fíjense, lo describe en términos de una muerte y de una resurrección. 2 veces en los versículos 19 y 20 habla de esta muerte y habla de este volver a la vida. Y ambos tienen lugar mediante la unión con Cristo. Llegamos a tener parte en la muerte y en la resurrección de Cristo. Dice el versículo 19, porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías he sido juntamente crucificado. Aquí se plantea la ley, la idea, hermanos, en Gálatas capítulo 2, que el haber sido crucificado, el haber sido unido a Cristo en su muerte, ha provocado que yo esté muerto a la ley. Esto implica, por supuesto, cosas muy profundas. Es de lo que Pablo trata en Romanos capítulo 7, precisamente. Yo, por medio de la ley, he muerto. Es decir, la demanda de muerte de la ley fue satisfecha en la muerte de Cristo. Yo por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Y dice el versículo 20, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. He sido crucificado con Cristo, es decir,
he sido unido a Cristo en su muerte que lleva el pecado. Mi pecado, mi pasado pecaminoso, pecados cometidos en el tiempo y en el espacio, uno por uno, que han sido borrados, que han sido cargados, que merecían el infierno, pero un infierno que Jesús ha padecido en mi lugar. Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tal vez ahora, después de estas cosas que estamos diciendo, resulte más claro por qué un cristiano que está justificado en Cristo no es libre para pecar. En el Mesías, dice Pablo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto se debe a que la muerte y la resurrección de Cristo no son solamente acontecimientos históricos. Dice que Él se entregó a sí mismo y ahora vive. Pero los acontecimientos en los que mediante la fe y la unión con Él, su pueblo han venido a compartir. Dice, he sido crucificado con Cristo y ahora vivo. Él se entregó a sí mismo y ahora vive. Bueno, yo he sido crucificado con Cristo y ahora vivo. He venido a compartir mediante la fe esta unión en la muerte y resurrección. He sido crucificado con Cristo, la muerte. Ahora vivo, la resurrección. Él se entregó a sí mismo, la muerte, y ahora vive, la resurrección. Una vez que hemos sido unidos a Cristo en su muerte, nuestra vida vieja ha terminado. Y es ridículo sugerir que alguna vez podríamos volver a ella. Y además, no solamente hemos sido unidos a Cristo en su muerte, sino que hemos sido resucitados con Él a una nueva vida. En un sentido, vivimos esta nueva vida por la fe en Cristo. Y en otro sentido, de ninguna manera somos nosotros los que la vivimos, sino que Cristo la vive en nosotros. Dice, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además, decíamos, hemos sido resucitados a una nueva vida. Y en un sentido, vivimos esta nueva vida por la fe en Cristo. Y decíamos, y quiero recalcarlo, en otro sentido, de ninguna manera somos nosotros los que la vivimos, sino que es Cristo el que la vive en nosotros. Y al vivir en nosotros, Él nos da nuevos deseos de santidad, nuevos deseos de Dios, nuevo compromiso diariamente afirmado. Y no es que nosotros no podamos volver a pecar. Esto lo hemos discutido mucho ya en los estudios anteriores de Romanos y cuando hablamos del hombre nuevo. No es que no podamos volver a pecar. El apóstol Juan dice que si pecáremos, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Lamentablemente podemos pecar y lo hacemos. Pero decíamos, debido a que el hombre viejo está todavía en nosotros. Pero el nuevo hombre no lo desea así. Y con la presencia del hombre nuevo, todo el tenor de nuestra vida ha cambiado. Todo es diferente ahora porque nosotros mismos somos diferentes. El nuevo hombre no es de este mundo. Y por consecuencia, nosotros tampoco somos de este mundo. Acuérdense de lo que dijo nuestro Señor allá en el capítulo 8 de Juan. Dice, yo no soy de este mundo, Juan 8:23. Yo no soy de este mundo.
Y lo repite en varios lugares. Ahora, noten ustedes lo que dice el mismo Evangelio en el capítulo 17:6. Juan 17:6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y ya han guardado tu palabra. Fíjese, estábamos en el mundo, pero los creyentes, dice aquí en este mismo capítulo, en el versículo 14 y 16, noten que los creyentes no son del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, versículo 14, porque no son del mundo. No pertenecen a este sistema de cosas como Cristo. Satanás no tiene no tiene parte en él. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y lo recalca, identificándose él mismo por los suyos. No son del mundo como yo no soy del mundo. Y la posesión del hombre nuevo, que viene de arriba, que viene de lo alto, ha venido a cambiar nuestro estatus. Mediante la posesión del hombre nuevo, nos unimos a Cristo y con Él al Padre y al Espíritu Santo. Este nuevo hombre no es del mundo y al poseerlo, al tenerlo, nosotros hemos roto con el mundo y por eso Cristo dice, no son del mundo. Y noten ustedes cómo en este mismo capítulo, en el versículo 21, esto está relacionado íntimamente con la unión que tienen los creyentes con Él. Dice el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también estén en nosotros. Fíjese, estar dentro de, ser habitado, ser interpenetrado, para que el mundo cree que tú me enviaste. Y dice el versículo 23, bueno, el 22 también, que es hermosísimo. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros. Esta es la gloria que Dios nos da. Que seamos uno con Él, como nosotros somos uno. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjense cómo esto está interconectado. Por eso dice, no son del mundo. Y no son del mundo porque nuestro Señor en su oración sacerdotal está pidiendo que sean hechos uno con Él. Y el punto de contacto con la Trinidad es esta nueva creación que no pertenece a este mundo. Porque carne y sangre, entendido no solamente como el cuerpo físico, sino con la naturaleza pecadora y perversa, carne y sangre no van a heredar el mundo venidero. Y Cristo no se une con esto. Pero el nuevo hombre, que es espíritu nuevo que Él pone en nosotros, ahí está el punto de la identificación. Y podemos nosotros ver de qué manera tan audaz y tan personal Pablo lo expresa. Dice, el Mesías se dio a sí mismo por mí. Volviendo a Gálatas capítulo 2. Al final del versículo 20, en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten el mí. Y luego dice, el Mesías vive en mí. Y realmente, hermanos, ven esta manera tan, de veras, audaz, tan íntima en que Pablo expresa esto. Ningún cristiano que ha captado estas verdades podría contemplar alguna vez seriamente volver a la vida vieja. Es más, un cristiano que ha nacido de nuevo y en quien está la simiente de Dios, como dice 1 de Juan 3:9,
no puede pecar porque ha nacido de Dios. Con estas palabras se describe la naturaleza del hombre nuevo. Y por último, hermanos, para concluir nuestro estudio, unas cuantas palabras con respecto al versículo 21, que es el argumento de Pablo en contra de sus críticos. Y hemos visto ya hasta este momento del estudio cómo Pablo contrarresta el intento de sus críticos que intentan derribar su doctrina. Y ahora consideremos la manera en que él, el apóstol, echa abajo la doctrina de ellos. Dice, no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y confío, hermanos, en que podamos sentir la fuerza de este argumento. Los dos cimientos en los que está fundada la religión cristiana son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Cosas que Pablo menciona aquí en el versículo 21. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Estos dos cimientos en los que está cimentada la religión cristiana, pues son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Y el evangelio cristiano es el evangelio de la gracia de Dios. Y la fe cristiana es la fe de Cristo crucificado. Así que si alguien insiste en que la justificación es por las obras y que puede ganar su salvación por sus propios esfuerzos, está socavando los fundamentos del cristianismo. Está nulificando la gracia de Dios, porque si la salvación es por obras, entonces no es por gracia. Y además está haciendo superflua la muerte de Cristo, porque si la salvación es nuestra propia obra, entonces la obra de Cristo no fue necesaria. Y sin embargo, hay un gran número de personas que, como los judaizantes, están cometiendo estos mismos errores hoy en día. Están tratando de recomendarse a sí mismos a Dios por sus propias obras. Y creen que es noble tratar de ganar su camino hacia Dios. Pero saben, hermanos, no hay ninguna nobleza ahí. Es terriblemente innoble. Porque se niega la naturaleza de Dios y la misión de Cristo. Es negarse a permitir que Dios sea propicio. Es decirle a Cristo que Él no tuvo que haberse molestado en morirse. Si somos dueños de nuestro propio destino y podemos salvarnos a nosotros mismos, entonces la gracia de Dios y la muerte de Cristo llegaron a ser redundantes y de ningún valor. Creo yo que esta es la manera como Pablo derriba el argumento y es lo que está diciéndonos en el versículo 21. Bueno, hermanos, dejo el estudio a esta altura. Cedo la palabra a mi hermano Omar y a todos ustedes, hermanos, que quieran añadir, completar, objetar si algo no estuvo bien dicho, para corregir y para dejar perfectamente claro este tema, aunque Pablo va a seguir hablando de la justificación a lo largo de la carta y tiene muchas cosas importantes que decirnos sobre este tema. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, mi hermano, por esta exposición que queda más que claro que la justificación por la fe es el artículo de fe ante el cual toda la iglesia queda en pie o cae. Voy a abrir la sección de preguntas y respuestas para aquellos que quieran participar.
Pues bien, hermano, mientras algún hermano se anima a participar, pues a mí me gustaría solamente comentar que en alguna ocasión escuché justamente una clase en la cual el Martín Lutero hacía la aclaración, venía a darse cuenta que la justificación por la fe era justamente el punto crucial, siendo él de formación también de abogado, eh, antes de ser monje. Él era excesivamente meticuloso con los aspectos legales y justamente vino a darse cuenta que esta palabra de justificación en griego, como lo has mencionado, es diferente o tiene un sentido completamente diferente al término justificare en latín, porque ciertamente en latín tiene esta idea de que nadie puede ser realmente justificado sino hasta que ha purgado o ha pagado completamente su sentencia. Y justamente este es el punto de controversia que tuvo con la Iglesia Católica Romana, en el cual pues ellos decían, pero es como Dios va a justificar a alguien que es un pecador, ¿no? Pero esta palabra de Romanos en el cual dice que Dios es quien justifica al pecador, justamente, y la investigación de este término griego, el cual es una declaración judicial en la cual declara al hombre justo, pues hacía una completa contradicción, más que contradicción, era un contraste entre dos formas de justificarse. También podríamos decir que la justificación del término en latín hablaba de una justificación propia del sujeto, como una justificación intrínseca misma, propia del ser que está siendo justificado, porque ya pagó por sí mismo la deuda que debía. Me parece que, por otro lado, la justificación del término griego, que es una declaración judicial, justamente no es una ficción legal, como habías comentado, hermano, sino que efectivamente es una justicia real, porque es la justicia de Cristo, quien de una manera sintética se nos es imputada a nosotros. Y digo sintética porque no es propia de nosotros, es externa a nosotros, es foránea, porque delante de Dios, como bien lo señalaste en varias partes de la Escritura, ninguna carne puede ser justificada delante de Dios. Y creo que viene a colación de una manera muy importante aquella parábola de nuestro Señor de los dos deudores, por ahí de Mateo 19, en la cual dice, había un siervo que le debía a su señor 10,000 talentos, una cuestión así, talentos. Un talento era lo que un hombre ganaba en un año, es decir, era una deuda impagable, era imposible de pagar. Entonces, cuando alguien, ya sea un judaizante o cualquiera que quiera justificarse a través de cualquier sistema sacrificial o
o sacramental, pues simplemente no puede ser justificado delante de Dios, porque la vida no le alcanzaría para pagar esa deuda. De entrada, Jesucristo nos está poniendo el escenario de que el perdón es otorgado y es dado simple y llanamente como un don de gracia, no porque sea algo que nosotros pudiéramos obtener por nosotros mismos, ni tampoco porque nosotros pudiéramos tener la capacidad de pagarlo. Es algo completamente imposible. Y bueno, me gustó de forma particular a mí cómo es que finalmente todo esto viene a recaer en esta idea del nuevo hombre. Ciertamente Jesucristo no es ministro del pecado, porque cuando vinimos a Él, lo que Cristo puso en nosotros fue un nuevo hombre, el cual no puede pecar, ni quiere tener nada que ver con el pecado, sino que está en constante y plena comunión con el Padre. De esta manera, realmente quienes son o quienes somos y quienes estamos en Cristo, pues no es el viejo hombre, el cual está viciado y quien está muerto en sus delitos y pecados, sino el nuevo hombre, que ha nacido para obedecer, amar y desear a Dios. No sé si hasta aquí hay algún hermano que tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, mis hermanos. Hermano, pues muchas gracias por tu comentario que completa de una manera muy significativa el contenido de esta exposición. Y seguramente que en el lapso, al correr las semanas y cubrir la enseñanza del apóstol aquí sobre la justificación, nos vamos a encontrar con toda una mina de oro, de conceptos maravillosos que nos van a dejar muy bien afilados, creo yo, muy conocedores del tema, defensores de este tema. Y creo yo que es un tema que viene muy a propósito, hermanos, ya que el año que viene se van a cumplir 500 años de la famosa reforma protestante, y pues confío en que ojalá que haya una serie de estudios. Quizás terminemos ya Gálatas para entonces, pero saben ustedes, hermanos, la doctrina de la justificación por la fe tiene que ver con muchísimos otros temas bíblicos. Tiene que ver con la doctrina de la santificación, tiene aspectos escatológicos muy importantes, tiene que ver, y se pueden hacer una serie de estudios formidables comparando la doctrina bíblica de la justificación con la concepción católico-romana. Tiene que ver con el movimiento carismático, tiene que ver con la cuestión de los pactos, tiene que ver con la visión de la salvación del Antiguo Testamento en muchas facetas. Es un tema inagotable. Y confío en que ojalá que pudiésemos en el 17 dedicar un buen número de estudios a estas conexiones de la justificación con estos muy variados temas, para que vean ustedes la actualidad, el poder de esta verdad maravillosa que lamentablemente pocos conocen.
Y el olvido de esta doctrina, la falta de comprensión de ella, es, en mi opinión, hermanos, la base o la razón de muchos otros errores que estamos padeciendo, vacíos de conocimiento muy importantes que tenemos que llenar. Y les animo, hermanos, a que sin pena, sin nada, sin temor, puedan ustedes participar esta misma noche, si les parece. Puedan ustedes dirigir la palabra, hermanos, compartirnos lo que el Señor les ha enseñado sobre el tema, sobre alguno de los versículos, sus reflexiones bíblicas sobre esto, ya sean en este momento, en hoy el estudio, o lo que Dios les ha dado en sus lecturas bíblicas sobre este pasaje. Todos sus comentarios, todas sus participaciones son altamente apreciadas. Muchas gracias. Amado Señor, te agradecemos la oportunidad de acercarnos a ti, a tu texto sagrado, y poder ver en él la maravilla del Evangelio, de cómo es que fuimos justificados para salvación, no por las obras de la ley, sino por tu infinita gracia, Señor, y por la fe de Jesucristo, a través de lo cual, Señor, hemos venido a nacer nuevamente con un nacimiento espiritual, el cual no es de este mundo, no es de esta creación, Señor, sino que nos une de una manera perfecta con el Hijo, de tal manera, Padre, que no podemos temer el perdernos, sino que nos alienta paso a paso a trabajar de una manera más ardua, en obediencia a ti, no como obras para justificación, sino como frutos del Espíritu que has puesto en nosotros. Te agradecemos profundamente por el hermano José Antonio y por cada uno, Señor, de mis hermanos aquí presentes, que a través de este medio electrónico podemos compartir de tu palabra, aprender de ella y cimentarnos cada día más, Señor, en la fe, sabiendo, Señor, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, el Mesías. Gracias te damos por todo esto y te pido, Señor, que nos acompañes en el resto de la noche, que seas tú, Señor, en medio de mis hermanos, bendiciéndoles, protegiéndoles, siéndoles, Señor, de bendición, sabiendo, Padre, que las pruebas que pasamos también las pasan y las sufren muchos hermanos alrededor del mundo. Te agradecemos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.